¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar un nuevo tema denominado lentes delgadas. Comenzamos. Lentes. Una lente es digámoslo así, un elemento que está constituido de, puede ser vidrio, puede ser plástico, puede ser resina. Las lentes, que ya muchos de nosotros conocemos que es una lente, ¿no? De repente has visto alguna vez a alguien usando anteojos, eso es una lente. Las lentes pueden ser de dos tipos, convergentes y divergentes. Cuando son lentes convergentes podemos tener tres tipos, la biconvexa, la plana convexa y la que es menisco convergente. La biconvexa tiene dos superficies convexas, la plana convexa tiene una superficie plana, la otra convexa, y el menisco convergente tiene una superficie cóncava y una superficie convexa. Las lentes divergentes, por lo general, chicos, al igual que las convergentes, ¿no? También tenemos tres tipos. Tenemos la bicóncava, ¿no? Que tiene dos superficies cóncavas, la plana cóncava, que tiene una superficie cóncava y la otra plana, y el menisco divergente, que sería una superficie cóncava y una superficie convexa. Esos son, digamos, los tipos de lentes que se pueden presentar. Los elementos principales de una lente son sus centros, los centros de curvatura, los radios de curvatura, el eje principal, los centros, el centro óptico, ¿no? Que es este punto de acá. Tenemos el foco 1, el foco 2, toda lente tiene dos puntos focales. Este F es la distancia focal. Estos son los elementos principales de una lente, muy similar a lo que se vio en espejos esféricos. Rayos principales. Rayo paralelo. Si tengo una lente convergente, viene un rayo paralelo y cuando pasa por la lente se desvía y pasa por el punto focal. Cualquier rayo paralelo siempre pasa por este punto focal, por el foco. En cambio, en una lente divergente viene un rayo paralelo y ese rayo se refracta, pero como que si saliera del foco. Cualquier rayo paralelo como que si saliera del foco. El otro rayo es el que pasa justamente por el centro óptico. Ese rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. Sea en una lente convergente o en una lente divergente, cuando un rayo pasa por el centro óptico, no se desvía. Rayo focal. Si tengo un rayo que está o que pasa por el punto focal, ese rayo se refracta de forma paralela al eje focal. En una lente divergente, si el rayo está dirigido al punto focal, igual se refracta de forma paralela al eje focal. Formación de imágenes. Miren chicos, cuando tengo una lente divergente, solo hay un caso, ¿ya? En una lente divergente, la imagen se forma en la zona virtual. Usando dos rayos, podemos formar la imagen. Fíjate aquí, este es el objeto, se traza un rayo horizontal, se refracta como que si saliera del punto focal, trazo el otro rayo que pasa por el centro óptico y ese no se desvía. Intersectamos las dos rectas y aquí se forma la imagen. Y esta es la zona virtual. Esta es la zona real. Entonces la imagen va a ser siempre virtual, de menor tamaño, derecha y está más cerca a la lente. Sin embargo, en una lente convergente tenemos muchos casos. Por ejemplo aquí. Aquí tengo el objeto que está justo detrás del centro. El objeto cuando está detrás del centro forma una imagen real, ¿no? Se forma en la zona real, de menor tamaño y es invertida. Por este otro lado, tengo otro caso, ¿no? En el cual el objeto y la imagen justo son de igual tamaño. Real, de igual tamaño e invertida.
Otro caso es cuando el objeto forma una imagen real, invertida y de mayor tamaño. Puede darse también el caso de que el objeto no forma imagen. Cuando el objeto se encuentra justo en el foco, no forma imagen, porque no hay intersección de los rayos. Y cuando el objeto se encuentra entre el punto focal y el centro óptico, la imagen es virtual, de mayor tamaño y derecha. Entonces son diferentes casos, ¿no?, que se te pueden presentar, pero si tú te das cuenta, son similares a los casos que se vio en espejos esféricos, ¿no?, en espejos, en este caso cóncavos, ¿no? Los casos de espejos cóncavos son similares a los casos de lentes convergentes, y el único caso de espejo convexo, ¿no?, espejo convexo, es el único caso de la lente divergente. La ecuación que vamos a aplicar en las lentes es la misma ecuación, la ecuación de Descartes, ¿no? Tenemos la distancia focal, tenemos la distancia imagen y tenemos la distancia objeto. Tener en cuenta de que la distancia focal es positiva si la lente es convergente y negativa si la lente es divergente. La distancia imagen va a ser positiva si la imagen es real y negativa si la imagen es virtual. Y la distancia objeto siempre es positivo, ¿no? No olvidar ello. O sea que es lo mismo, ¿no? Lo mismo que vimos en espejos esféricos. Misma ecuación. El aumento también se calcula de igual forma, ¿no? El aumento es igual a menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Y el valor absoluto del aumento es la relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Igual, pues si el aumento es positivo, la imagen es derecha. Si el aumento es negativo, la imagen es invertida. Si el aumento vale 1, pues la imagen es de igual tamaño que el objeto. Son los casos que se te pueden presentar para el aumento. Ecuación del fabricante. La ecuación del fabricante es la ecuación que me va a permitir a mí calcular la distancia focal de una lente. La inversa de la distancia focal va a ser igual al índice de la lente sobre el índice del medio menos 1, y esto por la inversa del rayo de curvatura de una de las caras más la inversa del rayo de curvatura de otra de las caras. Obviamente, pues si la distancia focal te sale positiva, quiere decir que la lente es convergente, y si te sale negativa, es divergente. Con los radios vamos a tener esta regla de signos. Si es una superficie convexa, el radio es positivo. Y si es una superficie cóncava, el radio es negativo. Y si es una superficie plana, porque no olvidar que también puede ser la superficie plana, el radio es infinito. Y si el radio fuera infinito, 1 entre infinito es 0. ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, de esta forma ustedes van a aplicar la ecuación del fabricante. Para terminar, potencia de una lente. Toda lente tiene una potencia, y la potencia no es nada más y nada menos que la inversa de la distancia focal. Y la unidad de medida de la potencia de una lente es la dioptría. Toda lente tiene potencia que se mide en dioptría, pero para que esto te salga en dioptría, la distancia focal tiene que estar en metro. Tiene que estar en metro. Problema número 1. Con relación a las siguientes proposiciones sobre las lentes delgadas, escriba verdadero o falso según corresponda. Toda lente bicóncava diverge los rayos luminosos, verdadero, pues, ¿no? Cuando las lentes son bicóncavas, siempre son divergentes, verdadero. Las imágenes virtuales se observan proyectadas en una pantalla. Eso es falso, ¿no? Las imágenes virtuales no necesitan de una pantalla. Las que necesitan de una pantalla son las imágenes reales. Las imágenes generadas por una lente divergente solo son virtuales. Eso es verdadero, ¿no? Toda lente divergente siempre produce una imagen virtual y de menor tamaño. Problema número 2. Se muestra una lente delgada. Escriba verdadero o falso según corresponda.
dice, ¿no? La primera pregunta si la imagen es virtual y la segunda dice la distancia de la imagen a la lente es 15 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, o sea, la inversa de 10, es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, o sea, la distancia del objeto a la lente, que es 30 centímetros. De esta ecuación, la distancia imagen es 15 centímetros. Efectivamente, entonces, si la distancia imagen me sale positiva, quiere decir que la imagen es real. No es una imagen virtual, es una imagen real. Y efectivamente, pues la distancia de la imagen a la lente va a ser 15 centímetros. Falso o verdadero. Luego, calculamos el aumento, ¿no? Y el aumento es menos la distancia imagen, que es 15, sobre la distancia objeto, que es 30. Y menos 15 sobre 30 es menos 0,5. Ese es el aumento. La tercera proposición dice, ¿el aumento es menos 0,5? Por supuesto, menos 0,5 sería verdadero. La imagen es invertida y de mayor tamaño. Falso. Vemos que el aumento es negativo, lo cual la imagen es invertida, pero es de menor tamaño porque salió menor a 1. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Problema número 3. En la lente mostrada, escriba verdadero o falso según corresponda. Aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, que sería pues menos 10 porque es divergente, va a ser igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, que es 15 centímetros, ¿no? Esa es la distancia del objeto a la lente. Resolviendo esta ecuación, la distancia imagen es igual a menos 6 centímetros. Lo cual, si la distancia imagen es menos 6 centímetros, entonces sí es una imagen virtual. Además, la distancia de la imagen a la lente es 6 centímetros. Las dos proposiciones iniciales son verdaderas. Luego dice, el objeto y la imagen distan 9 centímetros. El objeto y la imagen distan 9 centímetros. Pues ahí tendría que ser la resta, ¿no? De 15, que es la distancia objeto, menos 6 centímetros, que es la distancia imagen. 15 menos 6, 9 centímetros. Verdadero. Entre el objeto y la imagen, la distancia es 9 centímetros. Y luego tendríamos que el aumento es menos la distancia imagen, que es menos 6, sobre la distancia objeto, que es 15. O sea, te queda 2/5. Por lo tanto, la imagen no es invertida, es derecha, pero sí es de menor tamaño. Es falsa porque acá dice que es invertida. Y no es invertida, es derecha. Proposición falsa. Problema número 4. Se ubica un objeto a 20 centímetros de una lente biconvexa, cuya longitud focal es 60 centímetros. Determine la distancia de la imagen a la lente, así como las características de dicha imagen. Aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, o sea, inversa de 60, es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, que sería 20. Y de esta ecuación, la distancia imagen es igual a menos 30 centímetros. El aumento es igual a menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Como la distancia imagen es menos 30 y la distancia objeto es 20, me queda que el aumento es 1,5. Por lo tanto, como la distancia imagen es negativa, la imagen es virtual. Como el aumento es positivo y mayor que 1, es de mayor tamaño y derecha. Problema número 5. Un objeto está ubicado a 40 centímetros de una lente convergente, cuya longitud focal es 30 centímetros. Determine la distancia entre el objeto e imagen. Aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, que sería 30, ¿no? La inversa de 30, igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, que sería 40. Resolviendo la ecuación, la distancia imagen es 120 centímetros. Como deseamos hallar la distancia entre el objeto y la imagen,
Eso vendría a ser la suma entre la distancia imagen y la distancia objeto. Sería entonces 40 más 120, o sea, 160 centímetros. Problema número 6. Un objeto de 9 centímetros de altura se ubica a 60 centímetros de una lente convergente. De 24 centímetros de distancia focal, determine la altura de la imagen. Primero aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, que es 24, es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, que sería pues la inversa de 60. De esta ecuación calculamos la distancia imagen y sería 40 centímetros. Luego hallamos el aumento. El aumento es menos la distancia imagen, que es 40, sobre la distancia objeto, que es 60, menos 2/3. Ahora, el valor absoluto del aumento, que sería 2/3, es igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Pero la altura del objeto es 9 centímetros. Resolviendo esta ecuación, la altura de la imagen es 6 centímetros. 6 centímetros es la altura de la imagen. Problema número 7. Un lápiz de 10 centímetros se coloca frente a una lente, observándose que la imagen de 30 centímetros se proyecta invertida sobre una pantalla. Sabiendo que la pantalla se ubicó a 60 centímetros de la lente, determine el tipo de lente así como la distancia focal. Entonces, primero calculamos el aumento, ¿no? El valor absoluto del aumento es la relación entre la altura de la imagen, que es 30, y la altura del objeto, que es 10. 30 entre 10 es 3. Si le quitamos el valor absoluto al aumento, el aumento va a ser negativo. Correcto. ¿Por qué? Porque si es de mayor tamaño, necesariamente el aumento tiene que ser negativo. Bueno, incluso acá dice, ¿no? La imagen es invertida. Como el aumento es negativo, menos 3, eso va a ser igual a menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Pero la distancia imagen es 60, dato del problema. De esta ecuación calculamos la distancia objeto y obtenemos que es 20 centímetros. Aplicamos la ecuación de Descartes, la inversa de la distancia focal igual a la inversa de la distancia imagen sobre la inversa de la distancia objeto, ¿no? La distancia imagen es 60 y la distancia objeto es 20. Resolviendo esta ecuación, la distancia focal es 15 centímetros. Por lo tanto, si la distancia focal es positiva, es una lente convergente. Problema número 8. Determine el tamaño de la imagen de un objeto de 16 centímetros de altura ubicado a 60 centímetros frente a una lente divergente de distancia focal 20 centímetros. Primero aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, que sería menos 20, ¿por qué? Porque es una lente divergente, es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. Y la distancia objeto es 60 centímetros. Resolvemos esta ecuación y la distancia imagen sería pues menos 15 centímetros. Luego hallamos el aumento. El aumento es igual a menos la distancia imagen, que es menos 15, sobre la distancia objeto, que es 60 centímetros. Lo cual me da como resultado pues un cuarto. Luego hallamos la altura de la imagen. El valor absoluto del aumento es un cuarto. Y eso es la relación entre la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Resolviendo esta ecuación, la altura de la imagen es 4 centímetros. Problema número 9. A un alumno miope le recetó un optometrista lentes con menos 2 dioptrías de potencia. Determine la distancia focal de los anteojos. La
dioptría, la potencia de una lente, que es menos 2, es igual a la inversa de la distancia focal. Entonces la distancia focal es menos 0,5 metros. Por lo tanto, es una lente divergente. Problema número 10. La potencia de una lente divergente es menos 0,2 dioptrías. ¿A qué distancia de dicha lente se debe colocar un objeto para que la imagen sea virtual y a 200 centímetros de la lente? Bueno, la potencia es menos 0,2 y esto es igual a la inversa de la distancia focal. La distancia focal sería menos 5 metros. Esta es la distancia focal de la lente. Aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia imagen, pero la distancia imagen es 200 centímetros, o sea, 2 metros. ¿Por qué negativo? Porque es una lente divergente. ¿Y cómo lo sé? Porque la distancia focal es negativa. Por lo tanto, al ser una lente divergente, la distancia imagen es negativa porque la imagen es virtual. Esto le sumamos la inversa de la distancia objeto. Resolvemos y obtenemos que la distancia objeto es 10 tercios de metro. Problema número 11. Una lente biconvexa es de vidrio con índice de refracción 1,6. Tiene un radio de curvatura de 30 centímetros y una superficie y 40 centímetros en la otra. Determine la distancia focal de dicha lente en el aire y en el agua. La inversa de la distancia focal es igual a el índice de refracción del vidrio, ¿no?, de la lente, entre el índice de refracción del aire menos 1 por la inversa del primer radio, ¿no?, radio de curvatura que es 30, más la inversa del otro radio de curvatura que es 40. Resolviendo esto, la distancia focal es 200 séptimos de centímetro. Esta es la distancia focal de la lente en el aire. Problema número 12. Un pequeño lápiz se coloca en forma perpendicular al eje de una lente convergente, formándose una imagen virtual nítida sobre una pantalla y con un aumento de más 3. Si la distancia entre el objeto y la pantalla es 40 centímetros, determine la distancia focal de la lente. Bueno, el aumento es positivo. Y eso es menos la distancia imagen entre la distancia objeto, pero la distancia objeto es 40. Por lo tanto, la distancia imagen es menos 120. Luego aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal es igual a la inversa de menos 120 más la inversa de 40. Resolviendo esta ecuación, la distancia focal es 60 centímetros. 60 centímetros es la distancia focal.